Hoy vamos a empezar el grading en el grado 1. Como siempre, antes de empezar el proceso del grading, necesitamos trazar dos líneas guías. Una línea guía vertical y una línea guía horizontal que coincida con una línea del patrón. Colocamos nuestro patrón recostado sobre la línea guía vertical, al lado de la línea guía vertical, mientras que coincida con la línea horizontal del patrón. En esta posición vamos a marcar el centro del escote antes de empezar a movernos. Una vez marcado el centro del escote, vamos a hacer nuestro primer movimiento, que es bajar un octavo. Ese octavo que bajamos viene destinado a reducir la profundidad de nuestro escote. Voy a marcar el octavo en la parte inferior y luego procederé a moverme hacia abajo. Marqué y ahora me muevo hacia abajo. Una vez aquí abajo, solo voy a marcar el centro del hombro. Voy a marcar el centro del hombro y luego voy a proceder a moverme hacia el centro. Tengo que moverme hacia el centro porque falta reducir el 16avo que reduce nuestro escote de ancho. En este punto voy a marcar el 16 en diferentes espacios para que a la hora de moverme mi patrón no me vaya a quedar torcido. Entonces lo voy a marcar en diferentes puntos y luego procedo a moverme. Me muevo hacia el centro. Y una vez aquí voy a marcar la intersección del hombro con el escote. Debo procurar que mi patrón me quede derecho y voy a estar por encima de la línea vertical donde inicié. Voy a estar un 16 por encima de la línea vertical. Procedo a marcar mi intersección. Ahora falta moverme un 16 que va destinado a reducir el ancho de hombro, esta área que ven aquí. Entonces el siguiente movimiento es moverme un 16 también hacia el centro. Esta medida corresponde a los patrones del grado 1. Como ya tengo un 16 marcado, en vez de marcar otro 16, lo que voy a convertir este 16 en un octavo para evitar de que mi medida vaya creciendo, de que se me resbale algún poquito la medida. Entonces convierto ese 16 en un octavo y voy a proceder a moverme. Antes de quitar el patrón tienen que tener en cuenta en qué punto estaban antes de moverse para que puedan volver a su lugar inicial. Aquí me muevo un octavo y en este punto voy a marcar la intersección del hombro con la sisa. Recuerden procurar que su patrón le quede en una posición derecha. En este punto vamos a estar un octavo por encima de la línea guía vertical. Confirmen siempre sus medidas y entonces procedan a marcar la intersección del hombro con la sisa. En este punto aquí entonces vamos a subir para contraer de largo. Voy a marcar los 3/16 en la parte superior. Recuerden que estamos a un octavo de la línea vertical. Entonces procedo a subir
Confirmen siempre su posición y que el patrón le quede en una posición recta. Entonces, una vez aquí arriba voy a marcar solamente el centro de la sisa porque aún me falta lo que reduce de ancho. El siguiente paso consiste en moverme hacia el centro otra vez 1/8. Recuerden que esta medida pertenece al grado 1. Me voy a mover 1/8 hacia el centro y voy a hacer el mismo proceso que hice anterior. En vez de marcar 1/8 más, voy a convertir esa medida en 1/4. Recuerden los movimientos que hicimos. Primero nos movimos un 16, luego otro, que ya teníamos 1/8. Y si nos movemos otro octavo, completamos 1/4. Entonces voy a marcar mi cuarto aquí. También pueden hacer una línea recta, pero tienen que tener mucho cuidado en no confundirse porque esta línea no va a pertenecer a nuestro patrón. La línea del patrón es la línea guía original con la que empezamos a trabajar. Entonces vuelvo a mi posición. Recuerden que había subido, entonces tengo que estar aquí arriba. Me voy a recostar sobre la línea de 1/4. Y en este punto, recuerden la posición, voy a estar 1/4 por encima de la línea guía vertical. Confirmamos siempre nuestra posición midiendo para evitar de que nuestro patrón nos quede torcido. Entonces, en este punto vamos a proceder a marcar la intersección de la sisa con el costado. Si ustedes ven el dibujo, aquí arriba estoy tapando la parte del hombro. Marco mi intersección. El siguiente paso consiste en reducir de largo la parte que corresponde al costado. Entonces, el costado reduce de manera constante, no importa en qué grado estemos trabajando, 1/8. Entonces, como vamos a seguir reduciendo, el movimiento es hacia arriba. Vamos a contraer 1/8 el largo del costado. Entonces, voy a marcar en la parte de arriba mi octavo. Recuerden permanecer a 1/4 por encima de la línea guía vertical. Subo. Y en este punto voy a marcar la intersección del costado con la cintura. Esta parte que ven aquí abajo. El siguiente paso es marcar la pinza, pero la separación de pinza solo reduce 1/8 y esto es fijo sin importar el grado. Entonces, como estoy a 1/4 de distancia, me voy a devolver, o sea, me voy a mover hacia el costado 1/8. En este caso, voy a usar una de las líneas que ya tenía, que recuerdo de los movimientos de 1/8, me devuelvo. Pero si no están seguros, midan su movimiento. Entonces, me pongo o me posiciono a 1/8 de la línea guía vertical. En este punto estaré a 1/8 por encima de la línea guía vertical. Y en esta posición voy a marcar la parte inferior de la cintura y la pinza. Los naches de la pinza en la parte de abajo. No voy a marcar el punto superior de la pinza porque la pinza reduce de largo 1/8. Entonces, para reducir la pinza necesito bajar 1/8. Permanezco en la posición que estoy a 1/8 de la vertical. Marco mi octavo en la parte inferior y procedo a bajar. Una vez abajo, voy a proceder a marcar el punto superior
de la pinza. Aquí voy a completar mis líneas. Hay unas líneas que la puedo completar con la regla y hay otras en las que puedo utilizar el mismo patrón, preferiblemente en las líneas curvas o la regla. Procedo a marcar mi escote. Recuerden que la línea guía, la línea que marqué primero es mi línea definitiva del escote, ninguna de las otras marcas. La sisa tienen que tener cuidado al marcarla porque puede ser un poquito incómodo. Entonces, yo la voy a marcar en 2 pasos. La primera parte y después la segunda parte. A la sisa siempre hay que buscarle un poco la vuelta para que no vaya a quedar una línea deforme. Debemos tener cuidado de que nuestro patrón no se deforme en el proceso. Voy a marcar mi pinza para proceder a recortar. Aquí ya tenemos nuestro patrón recortado y vamos a proceder a evaluar el proceso. Voy a poner mi patrón en la parte superior porque es más pequeño. Recuerden que estamos reduciendo en el grado 1. Estamos reduciendo de talla. Entonces, voy a colocar el patrón.
Lo coloco en esta posición y cuando lo volteo, si ustedes observan, se puede ver el octavo que reduce nuestro patrón en la profundidad del escote. Si lo coloco en esta posición, entonces se puede ver el 16 que reduce el escote de ancho. Si comparamos el largo de hombro, entonces se puede ver la diferencia de un 16 entre un patrón y otro. Aquí la marca del lápiz me tapa un poco el 16, pero está ahí. Cuando juntamos el patrón en el centro y vemos nuestro sobrante al costado, debe quedarnos un sobrante de 1/4 de pulgada, como pueden ver ahí. Si colocamos el patrón, juntamos las esquinas de la sisa con el costado, podemos ver en la parte superior que nos queda un sobrante de 3/16, que es el movimiento que hicimos para reducir la profundidad de la sisa. Si comparamos el largo del costado, nos debe quedar una diferencia de 1/8. Si ponemos la pinza que coincida, nos debe quedar 1/8 hacia el centro y 1/8 hacia el costado. El octavo hacia el centro es fijo en todos los grados. Lo del costado varía según el grado que estemos trabajando. En el grado 1 es 1/8 y en el grado 1,5 es 1/4, etc. Bueno, aquí finalizamos nuestro proceso. Suerte con su proyecto.